Y hoy está con nosotros en estudio el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Jaime, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Matías, mucho gusto verte. La pregunta que aquí en el canal, afuera, en los pasillos, cuando cualquier persona lo veía, le hacíamos todos la misma pregunta. Bueno, ¿y cómo va la cosa? Porque estamos un poco asustados, preocupados, no sabemos mucho para dónde va la cosa. ¿Está la situación, según su experiencia y su olfato en esto, para estar tan preocupados como estamos? ¿Está tan complicada la cosa? ¿Es verdad? La verdad es que nos enfrentamos a una enfermedad única en un siglo. Y en ese sentido esto no es una influenza, no es resfrío común, no es ébola, es una enfermedad cuyo comportamiento es bastante impredecible. Revisando lecturas, tiempo científicas, al principio parecía que había una correlación muy fuerte entre el frío y la posibilidad de enfermar. Y por eso, claro, ¿no es cierto?, los países de Europa, digamos Asia, en fin, saliendo de su invierno tuvieron como esa primera ola y después en el verano fue increíble como prácticamente, estoy hablando sobre todo de Europa, prácticamente desapareció la enfermedad para volver a una segunda ola más violenta que la primera, cuando entonces uno dice, parece que calza. Pero si uno mira la situación de Brasil con humedad, qué sé yo, con calor, mira la situación de Chile también, mira Perú, la verdad es que ese comportamiento vinculado a la temperatura, el clima, a la latitud al final, no se sostiene. Y en ese sentido yo creo que la esperanza de que nosotros íbamos a tener un verano más tranquilo se ha ido derrumbando los hechos. Y a la pregunta concreta que me hace, yo diría que sí. Hay que estar preocupado porque todavía las unidades de tratamiento intensivo dan abasto, pero hay que aumentar su capacidad. Esta tasa de reproductiva efectiva, o sea, el número reproductivo efectivo, 10 enfermos, ¿a cuántos contagian? Contagian a 11, y estos 11 a otros 12, y así sucesivamente. Es muy fuerte. Hay lugares donde está 1,3, no solo 1,1. Hay algunas comunas de la región metropolitana. Y además, Matías, que estos son promedios. O sea, uno dice, ¿la región metropolitana en cuánto está? En 1,1. Pero la prensa hoy día decía que anoche hubo, voy a decir en Chile, para simplificar el cálculo, 1000 fiestas clandestinas, con 100 personas cada una. Estoy especulando. Son 100.000 personas reunidas en un ambiente cerrado, saludándose unos con otros. La tasa efectiva de reproducción en esos grupos, en esas ubicaciones, se comportan como súper dispersadores de la enfermedad, súper contagiadores. ¿Por qué? Porque, insisto, este R que tú dices, en algunas regiones 1.1, sí, pero en las fiestas de anoche puede haber sido 3. O sea, si sacando la tasa de casos por 100.000, de activos por 100.000, que digamos 60 por 100.000, significa que estas 60 personas pueden haber contagiado 3 cada uno, porque, insisto, si se producen condiciones, la contagiosidad es mucho mayor, eventos de superdistribución de la enfermedad, y puede haber constituido que estas 1000 fiestas clandestinas significa, ¿no es cierto?, para estos días 180 enfermos más. Y estos 180 enfermos, a su vez, ¡pum!, ¡bum! Una progresión geométrica. Así es. Y en ese sentido, yo creo que si hay algo que hemos aprendido en este tiempo, es que tenemos que usar acciones, está bien, confinamientos, encierros, pero sobre medidas muy focalizadas. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿cómo siente usted que se está manejando la pandemia hoy? Con este rebrote o segunda ola, aunque no sé si pasó la primera, pero esta situación actual, la foto de hoy, ¿cómo siente usted que se está manejando? Yo creo que estamos usando expandida la misma receta que se instauró durante la primera ola, o sea, abramos las camas de tratamiento intensivo, hagamos hartos PCR, etcétera, creciendo, ¿no es cierto? Hoy día se hicieron más de 40.000 claro, PCR, con una positividad, si no recuerdo mal, del 5% promedio, pero creo que tenemos que incorporar, y lo he hablado con el ministro, así que no estoy diciendo, y sé que lo están haciendo, tecnologías nuevas para trazabilidad y pesquisa de casos. Por ejemplo, test de PCR en saliva. Yo soy francamente partidario en el aeropuerto internacional, dado el número,
PCR en saliva, todos los que lleguen ahí, que se tiene un resultado, y mientras no se tiene un resultado, cuarentena. Porque un PCR de origen es poco confiable. Porque se puede haber contagiado en el Y avión. porque hay por lo mafias tanto. que venden certificados falsos, lo sabemos, hay una alerta muy amplia de la Policía Internacional, ¿no es cierto?, en el sentido de que aquí hay un terreno muy propicio para falsificación de documentos, falsificación de vacunas, robos, etcétera. O sea, alguien que no tuvo tiempo, o pues no, suponer que nadie contagiado quiere venir a viajar específicamente, pero vamos a suponer que alguien compra, no se hace el PCR sencillamente, compra un certificado. Puede comprar un certificado falso afuera, negativo. Y en ese sentido, insisto, además, porque puede ser 3 días antes, Eso, la persona se puede haber contagiado ese punto me en refería. el último día al viajar, etc. Entonces, PCR de saliva al llegar y cuarentena 3 días, 4 días hasta tener ese resultado. Otro tema. ¿Eso se está haciendo o usted cree que hay que hacerlo? No, el instituto, el comité de expertos de epidemiólogos lo validó como examen. Listo. El Instituto de Salud Pública lo validó. Falta ahora implementarlo. Yo creo que falta fuerza para hacer test de saliva, que significa ya no te meten la cosa en la nariz, sino que tú, perdón que use una palabra fea, escupe, ¿no es cierto?, en un tarrito, lo entrega y se olvida. Sí. O sea, la eficiencia, después los test de antígeno, rápido, en 15 minutos, ya hay varios autorizados por el Instituto de Salud Pública, pero hay que implementarlo, porque eso significa que yo puedo hacer podría hacer un test rápido todos los días aquí en Televisión Nacional o cada 3 días y saber, ¿no es cierto?, descubrir a las personas que pueden contagiar a otros. En esta situación, Jaime Mañalich, ¿le parece que es adecuado haber cerrado o haber pasado fase 2, con lo cual implica, por ejemplo, 2 de 7 días a la semana cerrado con confinamiento en cada una de las casas de nosotros? ¿Le parece primero eso adecuado o usted hubiese mantenido esto de las cuarentenas dinámicas que se usaban en su administración? O sea, las cuarentenas dinámicas se usaban antes con ese nombre y se siguen usando ahora con el plan paso a paso, ¿no es cierto? En que la comuna tal sale, la otra entra. Sí, pero aquí en la metropolitana estábamos todos en fase 2. Ahora en esta fase. ¿Por qué? Porque en la región metropolitana nosotros entendemos de tasas. O sea, Bueno, la región metropolitana tiene una tasa por 100.000 habitantes 35, relativamente baja, comparado con 60 y tanto, que es la media país, la región metropolitana. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí vive mucha gente. Entonces, esos 30 y tanto por 100.000 significa que hay más de 3.000 o algo así personas. Muchos grupos de 100.000. Entonces, significa que el cerrar toda la región metropolitana es fundamentalmente una protección para nuestros vecinos, para que no aumenten los casos en Valparaíso, en Coquimbo, Rancagua, que están aumentando. Pero ¿usted hubiese hecho también este confinamiento o fase 2 completo para la región metropolitana versus haber ido paso a paso con distintas comunas? ¿Le parece que es adecuado? Creo que el comportamiento de contagiosidad, hay pocas personas que son hipercontagiadores. Y hay que buscar a esas personas, o situaciones, ¿no es cierto? Voy a decir la Vega Central o donde fuere. Situaciones donde se produce este riesgo. Hay que ser más quirúrgico. ¿Por qué? Porque como lo vimos recién en el noticiario, el alcalde de Puerto Montt reclamó por la cuarentena y se la rebajaron. El alcalde de Punta Arenas, hoy día, en un gesto prácticamente de desobediencia a la ley, dice, yo voy a liberar y voy a aceptar, ¿no es cierto? Y pido que, etcétera. Incluso, lo repito, como municipio nosotros vamos a tomar la defensa ante las sanciones sanitarias de las personas que no han cumplido. Y en ese sentido, yo creo que se usa más la palabra cuarentena, porque cuarentena es el aislamiento de la persona que está enferma y de sus contactos estrechos. La palabra correcta es confinamiento o encierro. Confinamiento, usemos esa palabra. A la pregunta, confinamiento, ese instrumento es un instrumento que produce muchos efectos adversos, produce mucha enfermedad de otros tipos, deja de atenderse otras enfermedades. O sea, es una suerte de mecanismo de racionamiento en el cual, como sociedad, hubiéramos dicho, vamos a dar privilegio a la gente que no se enferme o que se enferme, pero a la persona que tiene que hacerse la mamografía, operarse de esto, lo vamos a dejar esperando. Y en ese sentido, los efectos adversos están siendo intolerables para la ciudadanía. Hoy día aparecía el diario La Tercera, y lo encontré muy interesante,
un reportaje de personas que viven en condiciones donde no se puede. Cuarentena en 42 metros cuadrados se llamaba, me parece, que era bien impresionante. Jaime Mañalich, pero hay ciertas cosas de contrasentido. Por ejemplo, es el que la región metropolitana entera cuarentenada o confinada con barreras sanitarias, pero sí puede tomarse un avión e irse de vacaciones a la playa o ir a Estados Unidos, aunque sea por trabajo, y volver a los 4 días. Estados Unidos sabemos que está en un problema gravísimo, entonces no calza mucho. Yo pienso que efectivamente hay medidas, no hay una simetría en todas las medidas. Y efectivamente el viaje a y de vuelta, porque la mayoría de la gente que llega al aeropuerto internacional son chilenos que vienen de lugares, Italia, España, Francia, Estados Unidos, Miami, donde hay mucho contagio. Y por eso, insisto, creo que eso se debe restringir, pero yo no creo que los que lleguen a los 60, 80 casos que llegan a la semana con un PCR positivo, en la tasa de transmisión comunitaria que tenemos nosotros, influyan demasiado. Pero igual, insisto, creo que habría que tomar con ellos medidas mucho más estrictas porque no se les puede negar el regreso. Por supuesto, chilenos en Chile tienen que volver. Vacunas, otro episodio, otro capítulo que está muy vigente en toda la prensa, la esperanza. No hay contradicción en que el presidente diga que en pocos días más es inminente las vacunaciones, pero el ministro París dice que antes de junio ni pensemos en alguna vacunación que sea incidente en la población y que no sea anecdótica. Yo creo que son dos términos complementarios. O sea, el presidente Piñera ha señalado que en pocos días más, a principios de enero, ¿no es cierto?, se podría empezar a vacunar en Chile. La primera vacuna que debería llegar son pequeñas partidas progresivamente más grandes de la vacuna Pfizer, aprobada el día 11 recién por la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y aprobada por el Comité de Vacunas el día sábado, ayer. Mañana ellos empiezan a vacunar. Nosotros lo que tenemos, y lo sabemos, es que Chile tiene los contratos asegurados para vacunar a toda su población con las diferentes vacunas, con 4 vacunas en particular. Las vacunas en volumen que están programadas son, en primer lugar, las vacunas Pfizer, que estamos hablando, y en segundo lugar, la vacuna Sinopharm o Sinovac, la vacuna china, donde hay varios, entiendo que 5 millones de dosis comprometidas. Ahora, para tener una incidencia, lo que puede hacer... La masividad tiene que ser... Digamos, una persona mayor que se vacuna, 70 años, al vacunarla nosotros la estamos protegiendo a ella de morir durante el próximo invierno. Pero desde el punto de vista de la circulación del virus, hasta que no tengamos vacunada al 70% de la población, que es la población de rebaño que se requiere de inmunidad comunitaria... Eso es junio, ¿no? 14 millones de personas. Con mucha suerte, si se cumplen los contratos, estamos hablando de junio, con mucha suerte. O sea, yo quiero ser súper, no pesimista, pero claro, nosotros no tenemos posibilidad de vacunar una proporción significativa de la población como para que cuando empiece el próximo otoño, que de verdad vamos a tener la segunda ola, la población chilena esté suficientemente protegida. Y por eso hay que hacer un esfuerzo de priorizar a quienes van a vacunarse primero. Ministro, en los minutitos que nos quedan, nos gustaría que nos pusiera al tanto, porque hemos visto que usted está querellado, incluso se aumentó la querella, se reforzó la querella del alcalde Jadwe contra usted, el presidente Piñera, otros subsecretarios, jefe de servicio, en fin. El ministro París. El ministro París. Usted declaró, lo vimos en Zoom, que declaró, ¿en qué va eso? Porque resulta que hay que saber pronto la verdad, ya sea si son responsables, culpables o inocentes. ¿En qué va usted su trámite judicial en este caso? Bueno, la acusación es muy grave, es esconder información. Esta acusación, obviamente, y para decirlo como yo lo pienso, tiene un contexto político. O sea, se trata de enjuiciar el accionar del gobierno del presidente Piñera, y por eso está querellado él también, ¿no es cierto?, en el manejo de la pandemia. Y en ese sentido yo tengo mucha tranquilidad en lo que tiene que hacer la Fiscalía. No tengo tranquilidad respecto a la velocidad
lo que produce una externalidad negativa muy importante, porque mientras uno está en esta situación, de alguna manera está como en una suerte de exilio interno dentro del país, ¿no es cierto? Objetado como persona pública. Y en ese sentido creo que hay un daño, o sea, hay un castigo que ya se está pagando, o yo estoy pagando por lo menos. Independiente de que estoy seguro que no va a haber culpabilidad. ¿Usted está tranquilo que cuando se conozcan los emails, por ejemplo, que usted recibió o escribió del Ministerio? ¿Sí? Por supuesto. Si usted dependiera hoy día, ¿abriría todos sus emails, los compartiría con la O Fiscalía? sea, yo no los tengo los Por eso, emails. si dependiera de usted. Si dependiera de mí, yo abriría todo. Pero creo que la prudencia que ha tenido el ministro París, en el sentido de que lo veo ahora en las vacunas. O sea, va a haber una cierta guerra de las vacunas. Para nosotros es fundamental que las vías de llegada de las vacunas, el avión FACH que vuela aquí, qué embajador hizo esto, etcétera, se mantengan en reserva, porque si no, no van a llegar las vacunas, como nos pasó con los respiradores, que tuvimos que hacer una logística secreta para poder dotar a la población, los hospitales chilenos, de todos los respiradores que se necesitaban y que no le faltara a nadie un respirador. De la misma manera, ¿no es cierto? Si yo en un mail me informan que el regimiento X hay 30% de la población que está enferma, como de hecho sé que hay un mail de esa naturaleza, es un secreto de Estado. O sea, no podemos andar ventilando que se movilizó tal personal militar de tal parte, o que el avión partió, o que el avión está en reparaciones, porque esos son secretos de seguridad nacional. Por último, Jaime, hoy día veíamos al gerente general de Espacio Riesgo haciendo un alegato, dice que ellos fueron inocentes, que ellos avanzaron en inversión para dotar al hospital, se suele decir hospital de campaña o lo que fuera, ahí en Espacio Riesgo, para poder atender a los enfermos cuando estaban en momentos muy críticos, y que el Estado, el gobierno, entonces usted era el ministro, no le respondieron porque no se firmaron los contratos como había que firmarlos. Él prácticamente dice que los hicieron lesos de parte de la autoridad. Yo creo que hay un esfuerzo de lobby de este empresario a través de distintos medios de comunicación, incluso para mencionar en este programa, cosa que no han hecho las personas que le debe el dinero el Estado por las mascarillas, por los respiradores, por el contrato, por esto, las clínicas, en fin. El Estado es un buen pagador, pero demora. Aquí en particular tenemos un contrato firmado por el subsecretario de Redes Asistenciales, que es un contrato de arriendo, 80 millones por mes, por 5 meses, del cual creo que se ha pagado todo o algo faltará. Pero ese contrato está listo. El segundo contrato, que fue complementario y relacionado al Servicio Metropolitano Norte. ¿El de los 2.000 millones que se hablan? Y 3.000. 1.900, perdón. Que era por un contrato de provisión de servicios adicionales. Ese contrato fue objetado por la Contraloría porque parlamentarios de oposición pidieron que se revisara antes de firmarlo. Y la Contraloría dijo que era ilegal. Y por lo tanto, en la disciplina del Estado, pagar algo que la Contraloría dice que es ilegal es pecado mortal y significa un juicio de cuenta a quien lo pague, sino una sanción también penal. ¿Y quién le responde? Porque ustedes firmaron. O sea, el que le responde para este segundo contrato es el Servicio Metropolitano Norte. Y entiendo que están conversando, pero hay una diferencia de valor muy significativa, que el Contralor estimó que eran servicios que ya estaban prestados en el primer contrato y que había una replicación, una reproducción de este. Yo me imagino que esto se va a resolver en la medida en que acuerden un valor por esos servicios, que el Contralor esté de acuerdo, porque si no, no hay pago. No hay pago. Y en definitiva, si alguien ha firmado un contrato y cree que es injusto el resultado, tiene que ir a la justicia. Jaime, ¿va a ser constituyente o va a ser candidato constituyente usted? No. ¿No le gustaría o no se siente preparado? Yo no soy un político profesional. Yo soy un médico que le tocó ser ministro de Salud, involucrarse en la política un tiempo. Yo quiero volver a la academia y eventualmente a la práctica clínica, a lo mejor muy restringida. ¿Descarta candidatura? Yo no voy a seguir involucrado de ninguna manera en el mundo político. Jaime Mañalich, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. A ti, muchas gracias.